Hola amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. No olviden que en esta sesión está totalmente prohibido distraerse. Está completamente prohibido dormirse. ¿Estamos de acuerdo? Presten mucha atención. Está bien, profesor. Por favor, apaguen todos ustedes sus celulares. Hoy conoceremos algunas reglas básicas para redactar en la lengua quechua general. En la redacción del quechua general, debemos hacer uso solo de las 3 vocales y de las 15 consonantes. Veamos cuáles son estas. Si comparamos el número de letras que tiene el castellano con el quechua, nos damos cuenta que lo nuestro es mucho más fácil como toda una lengua quechua. Por ejemplo, quechua simitam ñojarimari. Como podemos darnos cuenta, en esta expresión no encontramos las letras B, D, G, F, etc., ni las vocales E, O, que vienen a ser letras de la lengua castellana. En la lengua quechua no existen los diptongos. Esta es una característica típica del castellano. Por lo tanto, en la lengua quechua no puede juntarse 2 vocales en una sola sílaba. Ah, ya. Por eso es que se dice que el quechua es una lengua distinta al castellano. Efectivamente, señorita, el quechua tiene su propia estructura, distinta a la del castellano, distinta a las demás lenguas del mundo. Aquí tenemos 2 formas distintas de escribir una sola palabra. Una de ellas es la correcta y la otra, lógicamente, es la incorrecta. La sílaba quechua no admite 2 consonantes en su estructura. Es decir, en una sílaba no pueden juntarse 2 consonantes. En la palabra, sí. Veamos. La palabra llipta tiene 2 sílabas. La sílaba llip tiene la vocal al centro de 2 consonantes. La ll es una sola consonante, no son 2, tal como ocurre con la sílaba much de la palabra muchca. La palabra pucara tiene 3 sílabas, cada una de ellas formada por una consonante y una vocal. No olvides que la sílaba quechua no admite secuencia vocálica ni consonántica. Esto es el que le hace particular respecto a las demás lenguas. Quienes comenzaron a escribir alfabéticamente nuestra lengua, lo hicieron como si estuvieran escribiendo la lengua castellana. Es por eso que tenemos muchas complicaciones. A fin de evitar confusiones en los escribientes, se opta por esta otra regla: no juntar 2 palabras o 2 raíces como si fuera una sola palabra. Por ejemplo, en la pizarra vemos las palabras mal escritas y las palabras escritas correctamente. Observen la palabra A, jarwa urán. Es incorrecta porque se juntan 2 vocales y hay 2 raíces juntas. Y en la palabra C se juntan 2 raíces. Entonces, a fin de evitar confusiones, es mejor escribir las palabras sin juntar raíces. Como ya dijimos, los que comenzaron a escribir las palabras quechuas lo hicieron al estilo del castellano. Estas palabras, huanta, huancavelica, acobamba, choclococha, etc., no están escritas en la lengua quechua, sino como si fueran palabras castellanas. Entonces, si queremos escribir en quechua, tenemos que hacerlo desde la lógica de la lengua quechua. Pregunte, señorita Chiquiay. Disculpe por hacerla esperar. Pero son nombres propios y debemos respetarla tal cual se escriben. Muy bien, su pregunta es muy importante y esto me permite distinguir 2 aspectos. Si escribimos en la lengua castellana, escribamos tal cual aparece en los textos o en algunos letreros, pero si escribimos en quechua, tenemos que respetar la estructura de la lengua quechua. Si escribimos en castellano, hagámoslo conforme aparece en el cuadro izquierdo, pero si escribimos en quechua, lo haremos conforme aparece en el cuadro derecho. ¿Se dan cuenta? Es sencillo, es fácil, no es nada complicado. Los que practicamos la escritura de la lengua quechua, estamos acostumbrados a escribir tal cual pronunciamos. Esto es un error.
Por ejemplo, en cada una de las palabras que observamos en la pizarra, se produce un fenómeno conocido como metátesis, que es el desordenamiento o el cambio de ubicación de las sílabas al interior de la palabra. Cada par de palabras, milma, milwa, yuraj, ruyaj, chauya, chayua, jabarukun, jabakurjun, presenta dos formas de pronunciación, pero al escribir no podemos escribir las dos formas, tenemos que optar por una de ellas, por la más conservada y por la más generalizada. Veamos. Entre milma y milwa, la más conservada y la más generalizada viene a ser milwa. Entre yuraj y ruyaj, la más conservada viene a ser yuraj. Entre chauya y chayua, la más conservada y la más generalizada viene a ser chayua. Por lo tanto, tenemos que escribir con las palabras más conservadas. También existen las formas siguientes: ningri, ringri, sara, jara, wasi, waji o wayi. También en estos casos tenemos que optar por la forma más generalizada. En este caso optamos por ringri, sara, wasi. Como pueden darse cuenta, con estas sencillas reglas ya estamos en condiciones para escribir la lengua quechua general, que esté al alcance de todos, al margen de las variaciones dialectales que hablemos. Fácil, sencilla e importante como toda una lengua quechua. Amigos y amigas, eso es todo. Será hasta la próxima lección.